Estar bien es, paradójicamente, lo más revolucionario que se puede hacer. Vale, pues para entender cómo funciona esto tenemos que ir a la base material, a la biología pura y dura. Los ensayos arrancan describiendo un estado que llaman la alerta de supervivencia. Que es básicamente el estado por defecto del mundo moderno. Y aquí entra un concepto fascinante que es el silencio del cortisol. O sea, vivir persiguiendo objetivos todo el rato, esa sensación de tengo que acabar este proyecto ya, engaña al cuerpo, ¿no? Claro, lo mantiene en un estado de emergencia permanente. El mecanismo evolutivo es muy simple. El cerebro primitivo está diseñado para reaccionar ante amenazas físicas inmediatas. Si aparece un león, por ejemplo. Exacto. Si aparece un león, la amígdala detecta el peligro e inunda la sangre con cortisol y adrenalina. Toda la energía va a los músculos para huir. Todas las piernas para correr. Eso es. Es un diseño brillante, para sobrevivir 5 minutos, pero la clave está en el coste de oportunidad. Cuando el cuerpo prioriza sobrevivir ahora mismo, pone en pausa cualquier función que considere un lujo a corto plazo. Claro, detiene la digestión, ralentiza el sistema inmune. Celular. El problema es que nuestra cultura hace que el cerebro interprete un correo electrónico no leído como si fuera el mismísimo león. ¡Qué fuerte! O sea, vivimos en una inundación crónica de cortisol, lo cual genera inflamación y agota los tejidos. Totalmente. Y ahí es donde entra la intervención biológica del placer. Al hacer algo que genera bienestar genuino en el presente, se produce ese silencio del cortisol. El sistema nervioso parasimpático asume el control. O sea, el circuito del descanso y la reparación, ¿verdad? Ese mismo, cuando se activa con un disfrute sensorial profundo, una buena comida, charlar sin prisa, la naturaleza, la química cambia. La inflamación cede, duermes mejor, las defensas suben. Es pura biología medible en laboratorio. No es poesía, es ciencia. Y fíjate que el impacto salta del cuerpo al cerebro. Los datos sobre neuroplasticidad son reveladores. Los estudios muestran que el estrés sostenido provoca un modo túnel. Sí, bajo presión el cerebro se vuelve muy rígido. La corteza prefrontal, que se encarga de la creatividad, cede el control. No es momento de inventar nada, es momento de huir. Pierdes los matices. Ya, pero en cambio, cuando el organismo habita el placer, se segregan endorfinas y dopamina, fomentando el juego intelectual. Permite resolver problemas desde la intuición. Es que el estado de relajación gozosa no te ahormece, te afila la lucidez. Permite conectar cosas que con el estrés ni ves. Esto me sugiere una analogía muy visual que planteaban los textos. Es la diferencia entre usar un coche de Fórmula 1 y un velero. A ver, explícanos eso. Pues vivir persiguiendo la meta rígida, forzando la máquina, es como conducir un Fórmula 1 siempre en primera marcha. Mucho ruido, las revoluciones al límite. Parece que haces un gran esfuerzo, pero estás quemando el motor. Te inundas de cortisol, claro. Exacto. Sin embargo, guiarse por el placer orgánico es como navegar en velero. Abres las velas y dejas que una fuerza natural, el sistema parasimpático, te impulse. Recorres la misma distancia sin destruir el vehículo. Me gusta la analogía, pero yo añadiría un matiz importante. Navegar en velero no es pasividad. Requiere estar muy atento, saber leer el viento, ajustar el rumbo. El placer requiere esa presencia activa. Muy buen apunte. No es dejarse llevar a la deriva. Y esto se ve en las famosas zonas azules, esos lugares donde la gente vive más de 100 años genial. Siempre pensamos que es la dieta o la genética. Una relación desacomplejada con el disfrute. En Okinawa o Cerdeña tienen integrado el ikigai o el dolce far niente. Disfrutar sin culpa. ¡Qué envidia! Pues sí, y esa actitud protege contra el deterioro físico. Un corazón sin urgencias crónicas envejece mucho más lento. Vale, entonces si la biología recompensa el descanso, ¿por qué nos sentimos tan culpables al parar? ¿Por qué nos insisten en que sufrir es el único mérito válido? Para entender eso, las fuentes pasan a la psicología. Hablan de un fenómeno que denominan el secuestro del bienestar. Madre mía, suena durísimo. Secuestro del bienestar. Es muy preciso, fíjate. Los artículos dicen que hay un error de cálculo masivo en nuestra sociedad. Convertimos nuestra satisfacción en un rehén de los logros futuros. Es la tiranía del «estaré bien cuando». Ya. Estaré bien cuando me asciendan, cuando adelgace, cuando gane más dinero. Y el efecto secundario es que creas una brecha de insuficiencia. Si la satisfacción siempre está en un futuro que no llega, el presente se vacía de valor. Siempre sientes que falta algo. Totalmente.
Y para romper ese bucle proponen sustituir el dictado del debería por lo que me expande, o sea, actuar por resonancia sensorial en lugar de por obligación social. Lo cual requiere afinar mucho la percepción. Si al meterte en un proyecto notas que el cuerpo se encoge, te drena, te agota, el diagnóstico es claro. Es el camino equivocado. Por mucho éxito que prometa la meta, no. Si te marchita, el precio biológico es inasumible. Exacto. Y contraponen la intensidad a la duración. Es mucho mejor para la salud mental leer 10 minutos por puro gozo que obligarte a terminar un tocho de 600 páginas solo para tacharlo de una lista. La vanidad de la lista de tareas, qué gran verdad. Y al analizar esto, los documentos desmantelan el mito de que el placer es igual a vicio o adicción. Porque mucha gente asocia el placer a comer fatal o perder el tiempo, ¿verdad? Es un punto crítico. La creencia popular dice que guiarse por el placer te lleva a la autodestrucción. Pero la neurología demuestra lo contrario. Hay que diferenciar el estímulo sintético del placer orgánico. Claro, el estímulo rápido. Eso es. El entorno actual es una máquina de dispensar estímulos rápidos y vacíos. El scroll infinito en redes, los ultraprocesados, provocan picos violentos de dopamina que agotan los receptores. Lo que describen como agotamiento del estímulo. Dejan un vacío mayor. Las adicciones, desde esta óptica clínica, no son un exceso de placer. Son intentos desesperados de compensar la falta de bienestar real. Cuando cultivas un placer profundo, el sistema se sacia. Si estás satisfecho, no necesitas escapar mediante el consumo compulsivo. A ver, llegados a este punto, voy a hacer de abogada del diablo en nombre de la audiencia, ¿vale? Venga, dispara. Si elimino todas las metas a largo plazo, abandono la disciplina y solo me guío por lo que me da bienestar ahora mismo, ¿no corro el riesgo de no salir de la cama en todo el día? ¿No es esto una apología de la pereza? Es la objeción más natural del mundo. Tenemos la cultura del esfuerzo tan metida en la cabeza. Pero la psicología clínica lo desmonta. Esa resistencia nace del miedo al vacío. O sea, creemos que sin estrés nos vamos a desplomar. Exacto. Pero el placer real, el estado parasimpático, no es inercia. Un organismo libre de cortisol rebosa agilidad y curiosidad. La pereza crónica de no querer levantarse del sofá no es por exceso de disfrute. Es por burnout, claro. Eso es. Es el síntoma inequívoco del colapso tras años de perseguir metas inalcanzables. Siguiendo tu analogía de antes, no estás en el velero, estás en el Fórmula 1 con el motor fundido. Madre mía, qué gran distinción. El que navega en el velero tiene la energía intacta para explorar. Y fíjate que esa vitalidad recuperada nos permite dar el salto a lo colectivo, a la empatía orgánica. Aquí la inversión entra en su fase más provocadora, conectando biología con sociología macroestructural. Y es súper importante recordar a quien nos escucha que aquí nos mantenemos totalmente neutrales. Solo analizamos la lógica de estos textos. Y la deducción a la que llegan es que el placer genuino actúa como un disolvente para las estructuras de control social. El razonamiento es impecable. Si aplicas la escasez a nivel macro, entiendes el hiperconsumismo. Todo el modelo económico se sostiene sobre la idea de que estás incompleto y la solución tiene precio. Te venden la cura para un vacío artificial, pero las fuentes de mayor gozo sensorial, como la luz del sol, caminar o una buena charla, son gratis. Y cuando aprendes a extraer satisfacción de ahí, el objeto de consumo pierde su poder. O sea, desmantelas el sistema por falta de demanda. Y extienden esto al poder político y el autoritarismo. Históricamente, los autoritarismos florecen en sociedades dominadas por el miedo. Claro. La amígdala toma el mando y exige seguridad. Es el caldo de cultivo ideal para líderes que prometen orden futuro a cambio de obediencia ciega en el presente. Sumisión hoy por bienestar mañana. Pero, ¿qué pasa cuando una persona recupera el control mediante el bienestar? ¿Que desarrolla inmunidad al miedo prefabricado? Alguien que confía en sus sensaciones deja de ser susceptible a discursos catastrofistas. El placer otorga autonomía. Te vuelves inmanipulable. Se anula el seguidismo ciego. Y la misma lógica aplican a la competencia atroz y la guerra. Los autores dicen que nacen de la ilusión del juego de suma cero. Esa creencia de que para que yo gane, tú tienes que perder. Una falacia absoluta ante el disfrute orgánico. Disfrutar de un paisaje o de música no le quita disfruta al derrado. Al revés, se multiplica. Convencido de que la tranquilidad no es nuestra por derecho, sino que hay que alquilarla. Y pagamos la cuota cada día con estrés, sobreesfuerzo y pleitesía a la meta futura. ¡Ostras! ¡Qué buena metáfora! Y lo más subversivo de esta propuesta es que no piden asaltar las oficinas centrales ni quemar la empresa de suscripciones. No hay confrontación violenta en el texto.
La revolución que plantean es simplemente cancelar la suscripción, dejar de pagar la cuota de estrés, decidir que el bienestar presente es gratis. Y si mucha gente lo hace, el edificio se cae por falta de liquidez. Ese es el remate final de los ensayos. Las estructuras de poder basadas en la carencia desconfían del placer genuino. Porque una persona enraizada en la satisfacción de su presente es literalmente inmanipulable. No le puedes vender lo que ya tiene, ni asustar con perder lo que no necesita. Manteniendo la objetividad, las fuertes concluyen que esto provocaría un colapso estructural por pura irrelevancia. Un modelo basado en la ansiedad se queda sin clientes, sin soldados y sin público. Pierde su combustible. Es un análisis que te vuela la cabeza, la verdad. Invita a replantearse todo. Vamos a recapitular porque hemos cubierto un terreno enorme hoy. Hemos cruzado puentes entre muchas disciplinas, ¿sí? Hemos visto cómo estos textos sacan al placer de la categoría de capricho para ponerlo como tecnología de supervivencia. Biológicamente apaga el cortisol y regenera el cuerpo. Psicológicamente anula la ansiedad de la meta futura. Y socialmente conecta ese bienestar celular con la inmunidad ante el consumismo y el miedo prefabricado. O sea que disfrutar de la existencia no es evadirse, sino la estrategia más lúcida para habitar el mundo. Yo, para cerrar, y construyendo sobre todo lo que hemos analizado, dejaría una incógnita flotando. Venga, a ver. Si la obsesión por las metas genera sociedades basadas en el miedo, ¿qué pasaría si aplicáramos esta ciencia del bienestar desde la infancia? Qué interesante. Si en lugar de evaluar a los niños por cuánto aguantan la presión, les educáramos para afinar su atención sensorial, para saber qué les nutre biológicamente y qué les drena, ¿qué clase de civilización construiría una generación guiada por esa brújula? Espectacular pregunta para terminar. En vez de enseñarles a sufrir subiendo la montaña, enseñarles a navegar leyendo el viento. ¿De qué trata la verdadera libertad? El reino de los relojes de arena y el bosque del... Había una vez, en un lugar no muy lejano, dos reinos separados por un pequeño río de aguas cristalinas. El reino de las metas, donde siempre faltaba algo. En el primer reino, todos los niños y adultos llevaban un reloj de arena colgado al cuello. Vivían corriendo. Si estaban dibujando, solo pensaban en terminar el dibujo para guardarlo en una carpeta. Si jugaban al fútbol, solo miraban el marcador para ver cuánto faltaba para ganar. Lo más raro era que, cuando terminaban algo, no se ponían felices de verdad. Solo decían, vale, ¿qué sigue? Sus ojos siempre miraban al horizonte, buscando la siguiente montaña que escalar. Estaban tan ocupados acabando cosas, que nunca tenían tiempo de disfrutarlas. El bosque del donde todo ya estaba ahí. Al otro lado del río estaba el bosque del Allí nadie llevaba relojes. Los habitantes se guiaban por una brújula mágica que no marcaba el norte, sino que marcaba el goce. Ese bosque se llamaba así porque, a cada paso, escuchabas a alguien decir, qué bien huele la tierra mojada, o, qué suave es este musgo, o, qué canción tan bonita canta ese pájaro. Un día, una niña del reino de las metas llamada Lia Sia, cansada de correr y de que su reloj de arena siempre le metiera prisa, cruzó el río. Al llegar, vio a un niño sentado bajo un árbol. No estaba haciendo nada útil. Estaba simplemente mirando cómo una mariposa movía las alas. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Lia nerviosa. ¿Cuál es tu meta de hoy? ¿Cuántas mariposas tienes que ver para terminar tu tarea? El niño sonrió, cerró los ojos y respiró hondo. Mi meta no existe, Lia. Yo no quiero terminar de ver la mariposa. Mi guía es este melocotón maduro que tengo en la mano. El niño le dio un trozo de fruta. Lia, por costumbre, intentó tragárselo rápido para acabar de comer, pero el niño le puso una mano en el hombro. No lo comas para terminarlo. Cómelo para sentir el zumo frío corriendo por tu lengua, el olor dulce que te sube por la nariz y cómo tus dientes crujen. Si se siente tan rico que te dan ganas de decir, vas por el buen camino. El secreto de la brújula invisible. Lia cerró los ojos y por primera vez en su vida no tuvo prisa. Sintió que ese bocado de melocotón era el universo entero. De su garganta, sin darse cuenta, salió un sonido bajito y muy feliz. Entonces, ocurrió algo mágico. Su reloj de arena se deshizo en polvo y desapareció. En su lugar, sintió un calorcito en el pecho, justo donde había estado el peso del reloj. Era su propia guía interna. ¿Y ahora qué hago?, preguntó Lia, sintiéndose ligera como una pluma. ¿A dónde voy si no tengo una meta que perseguir? Escucha a tu cuerpo, dijo el niño. Si tus pies quieren saltar porque la hierba está fresquita, salta. Si tus manos quieren pintar porque el color azul es precioso, pinta. Pero no pintes para llenar una carpeta, pinta porque deslizar el pincel se siente.
Haz solo lo que te haga disfrutar el ahora. ¿El gran cambio? Lia descubrió que cuando dejaba de intentar acabar, empezaba a vivir. Si pintaba por placer, el cuadro quedaba más bonito que nunca porque no tenía miedo a equivocarse. Si corría por placer, llegaba más lejos porque no estaba cansada de pelear contra el tiempo. Simplemente le gustaba sentir el aire en la cara. Lia volvió a su reino, pero nunca más se puso el reloj. Cuando sus amigos le preguntaban, ¿a dónde vas? O, ¿cuándo vas a terminar eso? Ella respondía con una sonrisa. No voy a ninguna parte. Ya estoy donde quiero estar. La historia arranca mostrándonos un mundo dividido geográficamente por un pequeño río de aguas cristalinas, y a un lado de ese río se erige el reino de las metas. Un lugar que, ojo, el autor subtitula con una frase que ya es una bofetada. Dice, donde siempre faltaba algo. Madre mía, sí, donde siempre faltaba algo. Y aquí el detalle visual que domina a todos los habitantes, desde los niños hasta los ancianos, es que cargan con un enorme reloj de arena colgado al cuello. Ujú. Y no es una metáfora ligera, o sea, el texto deja claro que es un peso físico real. Y ese reloj de arena es un elemento crucial para entender la patología de este reino. El tiempo en este lugar no se experimenta, se carga. Se sufre casi. Exacto, se sufre. Es una entidad externa que te impone un ritmo y que visualmente además estás viendo cómo se agota a cada segundo. Esto crea una mentalidad de escasez perpetua. Claro, claro. Quien lleva ese reloj no está habitando el tiempo, está intentando vencerlo o, bueno, en el mejor de los casos, sobrevivir a él. Y esa mentalidad de escasez contamina absolutamente todo lo que hacen. A mí me llamó mucho la atención cómo el autor ilustra que las acciones cotidianas se han vuelto transaccionales, incluso en la infancia. Sí, esa parte es dura. Muy dura. Vemos a niños que dibujan, pero no por el placer táctil de mezclar los colores en el papel o de mancharse las manos, sino obsesionados con terminar el maldito dibujo pura y exclusivamente para poder archivarlo en una carpeta. Para tener el resultado. Exacto. O vemos a chavales jugando al fútbol que ni siquiera disfrutan de correr o de pasar el balón, solo miran el marcador para ver quién va ganando. Al principio yo pensaba, al leerlo, que esa falta de alegría era simple agotamiento físico por el peso del reloj. Ya, por llevar el trasto ese colgado. Eso es. Pero viendo cómo funciona el reino, parece más bien que la línea base de su capacidad para sentir placer se ha descalibrado por completo, porque terminan algo y la única reacción que tienen es, vale, ¿qué sigue? Y esa reacción, ese ¿qué sigue?, esa reacción apática al cruzar la meta, es la representación narrativa perfecta de un fenómeno que está muy documentado en psicología evolutiva y en neurobiología. ¿Ah, sí? Sí, se conoce como la cinta de correr hedónica o la falacia de llegada. La cinta de correr hedónica. Eso es. Básicamente, se tiende a creer, de forma genuina, que alcanzar una meta nos va a proporcionar un nivel elevado y sostenido de felicidad. Pero la realidad biológica es que el cerebro humano no evolucionó para ser feliz. Qué fuerte suena eso. Suena fuerte, pero es así. Evolucionó para sobrevivir. O sea, a ver si lo entiendo, que biológicamente estamos programados para estar siempre insatisfechos. Pues en gran medida sí. Piensa en nuestros ancestros. Necesitaban un pico de dopamina para motivarse a salir a cazar o a recolectar. Claro, el premio. Exacto. Pero si ese pico de dopamina, esa sensación de logro o de saciedad, durara para siempre después de cazar un mamut, pues se sentarían en la cueva, dejarían de buscar comida y morirían de hambre semanas después. Ostras, ya veo. Por lo tanto, nuestro sistema neurológico está diseñado para que, una vez que hemos alcanzado un objetivo, nos adaptemos rápidamente a esa nueva realidad. El logro pierde su valor emocional casi al instante y eso nos obliga a buscar un nuevo estímulo para mantener el mismo nivel base de satisfacción. Es como una trampa biológica. Totalmente. Y en el cuento, la tragedia es que esta maquinaria de supervivencia, que tenía sentido en la prehistoria, se ha aplicado a cada pequeño aspecto de la vida moderna. A ver, vamos a desgranar esto con un ejemplo. Porque es como cuando, no sé, como cuando alguien hace un speedrun en un videojuego complejo. Ah, me encanta esa analogía. Sí, imagínate que alguien atraviesa los niveles a una velocidad de vértigo, ignorando los paisajes, saltándose todos los diálogos de la historia sin escuchar la banda sonora, pura y exclusivamente para ver los títulos de créditos finales y registrar un tiempo récord. Exacto. Al final, vale, has completado el juego, sí, pero la experiencia en sí misma está completamente vacía. Y la imagen que nos da la historia para explicar esto es brutal. Dice que, por estar siempre mirando al horizonte buscando la siguiente montaña que escalar, los habitantes, y cito, nunca estaban en ningún lugar. Es que esa frase tiene tela.
Es la alienación absoluta del presente. La meta, una vez que se convierte en tu único faro, vuelve invisible todo el trayecto. Y, por supuesto, vivir en ese estado de alerta constante, con el cortisol por las nubes, persiguiendo una satisfacción que se evapora en segundos, pues genera un colapso. Hay un límite biológico para esa inercia. Y ese límite biológico es precisamente el punto de quiebre de la historia. Ese agotamiento crónico es lo que obliga a la protagonista, que es una niña llamada Lía, a hacer algo drástico. Lía no da más de sí. No da más. Lía simplemente no puede dar un paso más en esa cinta de correr hedónica. Así que llega a ese río que divide el mundo, lo cruza y entra en el territorio opuesto. El bosque del Y el contraste, madre mía, es radical desde el primer milímetro. Es otro universo. Otro universo. Para empezar, nadie lleva relojes de arena al cuello, pero lo que más me llamó la atención es cómo navegan por este bosque. No tienen mapas de hitos, no hay brújulas que marquen el norte. Tienen una brújula que marca literalmente el goce. Claro, han sustituido un sistema de navegación basado en la carencia y en lo que falta por uno basado en la abundancia sensorial. Y el nombre del bosque lo dice todo. Se llama así porque el paisaje sonoro está lleno de pequeñas exclamaciones de placer inmediato. Es decir, alguien huele la tierra mojada y suelta un Ujú. Otro toca un musgo suave al lado de un árbol y dice Pero aquí Lía, que viene con todo el trauma del reino de las metas a cuestas, sufre un choque de realidades bestial. ¿Normal? Se encuentra con un niño que está simplemente sentado bajo un árbol. Y desde la óptica de Lía, claro, este niño es un holgazán, está perdiendo el tiempo mirando una mariposa. Y la ansiedad métrica de Lía se dispara, y le acribilla a preguntas. Le dice, ¿cuál es tu meta? ¿Cuántas mariposas tienes que ver hoy para terminar? Esa necesidad de cuantificar la experiencia es fascinante. Lía es incapaz de procesar una acción si no tiene una hoja de cálculo mental detrás. Tal cual. O sea, si miras una mariposa, tiene que haber un KPI, ¿no? Un indicador clave de rendimiento que justifique esa inversión de tiempo. Pues a ver, tengo que hacer de abogado del diablo aquí. Porque esta es la parte de la filosofía del texto que, sinceramente, más me chirría. A ver, cuéntame. Suena precioso sobre el papel, lo de la brújula del goce y tal. Pero si lo aterrizamos a la vida adulta real de cualquiera que nos escuche, si yo me dedico a sentarme bajo un roble, a escuchar a mi cuerpo y a mirar lepidópteros todo el día, a fin de mes el banco me ejecuta la hipoteca. Claro, claro. Parece un privilegio reservado para unos pocos esto de poder vivir en el bosque del O sea, ¿cómo reconciliamos esta propuesta aparentemente ingenua con la supervivencia real en una sociedad que exige resultados tangibles para pagar la luz? Es una objeción fundamental. De hecho, es la primera reacción que suele tener cualquier adulto al leer este pasaje. Lógico. La lectura profunda de esta alegoría no nos pide que abandonemos nuestras responsabilidades materiales, ni que nos retiremos al monte a vivir del aire. Lo que el autor pone sobre la mesa, a través de la interacción entre Lía y este niño del bosque, es la necesidad de desvincular el concepto de productividad del concepto de valor humano. A ver, explícame eso un poco más. El bosque no penaliza la acción. Sus habitantes caminan, construyen cosas, interactúan, comen. Lo que el bosque penaliza es la tiranía de la cuantificación constante. Es decir, no se trata de dejar de hacer cosas, sino de cambiar desde dónde las haces, ¿no? Eso es. En el paradigma del reloj de arena, una actividad es inútil si no produce un bien archivable, monetizable o medible a futuro. Bajo el paradigma del bosque, la utilidad de observar la mariposa reside en la regulación emocional y en el bienestar inmediato que le proporciona al sistema nervioso. Ya entiendo. El niño no está perdiendo el tiempo, lo está habitando. Está extrayendo valor intrínseco de la experiencia en sí. Y eso es algo que la sociedad moderna nos ha enseñado sistemáticamente a ignorar o a etiquetar como holgazanería. Pues esa distinción entre perder el tiempo y habitar el tiempo nos lleva directamente al clímax de la historia, que curiosamente se articula en torno a un objeto de lo más sencillo y cotidiano, que es un melocotón. La escena del melocotón es maravillosa. Es increíble. El niño le ofrece a Lía un trozo de fruta madura, y la programación mental de Lía, la que trae de su reino, toma el control inmediatamente.
Su instinto es masticarlo deprisa y tragárselo lo antes posible, puramente por el hábito de terminar de comer y poder tachar esa tarea de su lista invisible de cosas por hacer. Es que la inercia de la prisa es tan poderosa que coloniza hasta nuestras necesidades biológicas más básicas. Exacto. Comer deja de ser una nutrición sensorial para convertirse, pues eso, en un trámite administrativo que hay que despachar rápido para volver a trabajar. ¿Y a qué interviene el niño físicamente? Le pone una mano en el hombro a Lía como para pegarle un frenazo a esa ansiedad automática y le da unas instrucciones que, te digo una cosa, parecen sacadas de un manual de meditación clínica. Sí, totalmente. Le pide que no coma para terminar. Le dice que se concentre en el zumo frío corriendo por la lengua, en el crujido de la fruta entre los dientes, en el olor dulce que sube por la nariz. Y el texto nos dice que, al hacer esto, Lía siente que ese pequeño bocado es el universo entero. Qué bonito. Y entonces emite su primer genuino. Y en ese preciso instante, el pesado reloj de arena que le colgaba del cuello se desvanece en el aire, literal. Y es reemplazado por un, cito textualmente, calorcito en el pecho. Lo que acaba de experimentar Lía ahí es, a nivel psicológico, un anclaje somático. Es un principio que de hecho se utiliza muchísimo en terapias como la terapia cognitiva basada en el mindfulness, el MBCT. Ajá. Fíjate, cuando Lía está en el reino de las metas, su cerebro opera constantemente en lo que en neurociencia llamamos la red neuronal por defecto, ¿Vale? que es esa parte del cerebro que se dedica a rumiar sobre el pasado y a planificar ansiosamente el futuro. Pero al obligar a su atención a enfocarse en los estímulos sensoriales crudos del melocotón, el frío, la textura, el sabor, lo que hace es interrumpir esa red neuronal. La apaga de golpe. Exacto. El cerebro no puede procesar un estímulo sensorial complejo en el presente y al mismo tiempo generar ansiedad por el futuro. Es neurobiológicamente imposible hacer las dos cosas a la vez, con esa intensidad. Por eso el reloj desaparece. ¡Ostras, qué revelación! El reloj exterior, que es impuesto y cuantificable, se evapora frente a la abrumadora realidad sensorial del presente y deja ese calor en el pecho, que, bueno, entiendo que representa la validación interna, ¿no? Exactamente. Pero claro, quedarse de repente sin ese reloj también desata un pánico enorme, porque Lía se siente muy ligera, pero está aterrada y le pregunta al niño, pero bueno, ¿a dónde voy si no tengo una meta? Y es lógico porque cuando llevas toda tu vida siguiendo un mapa opresivo y de pronto te lo quitan, pues el horizonte abierto da vértigo. Es la crisis de la libertad. Si mi valor ya no depende de cuántos dibujos archivo en mi carpeta o de qué rápido corro en la pista, ¿quién soy? Claro. Y la respuesta que recibe Lía es revolucionaria. Le dice, escucha a tu cuerpo. El texto postula aquí algo fundamental, y es que el placer sensorial, la reacción visceral del cuerpo ante la belleza o ante el descanso o un buen sabor, es la brújula más honesta que poseemos. Más que el cerebro. Mucho más. La mente, que está condicionada por presiones sociales, por incentivos económicos, nos miente todo el tiempo. Nos convence de que necesitamos ese ascenso laboral, que sabemos que nos va a destrozar la salud, solo para ser felices. Ya ves. El cuerpo, sin embargo, no miente. Cuando comes algo rico o cuando te da el sol en la cara, eso no se puede falsificar. Es que esa brújula interna altera completamente cómo Lía opera en el mundo físico a partir de ese momento. Y este es el punto de inflexión donde la filosofía del cuento choca, pero choca frontalmente con nuestras nociones modernas de rendimiento y de éxito. La historia nos revela que Lía descubre un secreto casi místico. Se da cuenta de que, cuando dejaba de intentar llegar, ya había llegado. Es una de las paradojas más potentes del comportamiento humano. Y los ejemplos prácticos que da el autor son reveladores. Nos cuenta que Lía empieza a pintar de nuevo, pero ahora lo hace solo por el goce de oler el óleo y ver cómo la brocha arrastra el color azul sobre el lienzo. El resultado final le da exactamente igual. Sin embargo, y aquí está la clave, los cuadros que produce son infinitamente más hermosos que los que hacía cuando estaba bajo presión. O también sale a correr solo por sentir el viento en las mejillas, sin querer ganarle a nadie, y siente que vuela. Es muy contraintuitivo porque nuestra cultura nos martillea todos los días con la idea de que la tensión, el estrés y la presión por alcanzar la meta son los ingredientes necesarios para producir un trabajo de calidad. Bueno, es que la cultura nos ha vendido un mito terrible sobre el estrés y la productividad.
Lo que experimenta Lia al pintar ese cuadro se conoce en la psicología del rendimiento como el estado de flujo o flow. Ah, el famoso flow. Sí, popularizado por Mihaly Csikszentmihalyi. Fíjate, cuando tu único enfoque está en el resultado final, gran parte de tu ancho de banda cognitivo está secuestrado por la ansiedad. Estás pensando, ¿saldrá bien? ¿Qué pensarán los demás? ¿Terminaré a tiempo? Claro, estás gastando energía en cosas que no son pintar. Exacto. Pero al soltar esa obsesión por el resultado futuro y centrarse puramente en la calidad de la atención durante el proceso presente, o sea, el olor, la pincelada, Lia libera todo ese ancho de banda. Así que la excelencia se convierte entonces en un efecto secundario de estar presente, no en el objetivo principal. Efectivamente, la paradoja del esfuerzo es que intentar forzar desesperadamente un buen resultado a menudo lo arruina, mientras que sumergirse en la ejecución intrínseca de la tarea eleva la calidad de forma natural. ¡Qué potente! Y armada con este nuevo entendimiento, Lia toma una decisión. Decide volver a cruzar el río y regresar al reino de las metas. Y cuando llega, sus amigos y vecinos la ven aparecer, ellos sudando bajo el peso de sus relojes, y enseguida le lanzan las preguntas de rigor. Le dicen, ¿a dónde vas tan rápido? ¿Qué vas a terminar hoy? Típico. Y la respuesta de Lia es un acto de rebelión pacífica monumental. Les dice, no voy a ninguna parte, estoy aquí. Y el ahora sabe a y se niega a volver a ponerse el reloj, instaurando su propia burbuja de presente, en medio de toda esa histeria colectiva. Y el hecho de que no se quede exiliada en el bosque es la clave de todo. Regresa al mundo real, a su sociedad, pero se niega a someterse a sus reglas neuróticas. Es la integración completa de la lección que ha aprendido. Y para cerrar esta alegoría, el autor nos deja una reflexión final a modo de epílogo que resume toda esta exploración a la perfección. Utiliza una metáfora que, de verdad, debería enmarcarse en las paredes de cada oficina y de cada escuela del país. Totalmente de acuerdo. Placer, es decir, con cada bocado del primer plato, del segundo plato, del trozo de pan, y que te dé exactamente igual cuánto tardes porque amas el hecho de estar comiendo. Es una síntesis brillante que encapsula el problema de la postergación de la vida. Es que si miramos esta metáfora con lupa y la aplicamos a la trayectoria típica que se espera de cualquier adulto hoy en día, es escalofriante. Ya ves. Pasamos la primera etapa de nuestra vida tragando a toda prisa la cena del colegio y el instituto, agobiados por las notas para llegar al postre de la universidad. Luego en la universidad devoramos esa experiencia con ansiedad para conseguir el postre de un buen trabajo junior. Y suma y sigue. En el trabajo junior nos dejamos la salud, estamos a tope de estrés para llegar al puesto directivo. Y así, masticando rápido y sin saborear, pasamos décadas, con la esperanza de que el gran postre final sea la jubilación. Pero claro, cuando por fin llega ese dichoso postre, a menudo el cuerpo está demasiado desgastado, o la mente está tan acostumbrada a la prisa que somos incapaces de disfrutarlo. Y esa es la gran advertencia de la historia, ¿no? Que hace hincapié en hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Nos recuerda que la capacidad de habitar el bosque del goce es la condición natural del ser humano. Nacemos con ella. Nacemos con ella, claro. El reino de las metas es un constructo artificial, es un modelo económico y social que interiorizamos desde la infancia. El peligro de tratar el presente sistemáticamente como un mero obstáculo entre nosotros y la siguiente meta es que al final te das cuenta de que el obstáculo era la vida entera. ¡Qué frase! El obstáculo era la vida entera. Pues vamos a hacer un aterrizaje de todo lo que hemos desempacado en este análisis de hoy. Hemos visto cómo la tiranía del reloj de arena y esa cinta de correr hedónica nos mantienen en un estado de escasez crónica, persiguiendo horizontes que se alejan a cada paso que damos. Hemos analizado la diferencia vital entre la productividad ciega y la utilidad emocional, descubriendo cómo algo tan simple como comer conscientemente un melocotón puede desactivar la ansiedad por el futuro. Y hemos entendido, por último, esa hermosa paradoja del rendimiento, que cuando renunciamos a la obsesión por la línea de meta, la calidad de nuestro trayecto mejora exponencialmente, permitiéndonos degustar cada bocado de la cena sin desesperarnos por el dichoso postre. En definitiva, un cambio radical desde la validación externa y cuantitativa hacia la brújula interna de la experiencia cualitativa. Eso es. Y antes de cerrar del todo, me gustaría llevar esta premisa mucho más allá de la experiencia individual de Lia, la protagonista.
Si elevamos la vista y miramos el panorama global en el que vivimos, resulta innegable que toda nuestra infraestructura, desde el sistema educativo hasta los cimientos del capitalismo de consumo, funciona como un gigantesco reino de las metas. O sea, todo el sistema se nutre de nuestra insatisfacción crónica. Claro, piénsalo, el sistema colapsaría mañana mismo si todos estuviéramos permanentemente satisfechos con el presente. Lo cual deja una reflexión abierta gigantesca para cualquiera que escuche esto hoy. ¿Qué ocurriría realmente si a partir de mañana por la mañana un porcentaje crítico de la humanidad decidiera quitarse el reloj de arena del cuello? Madre mía. Si dejáramos de comprar compulsivamente el espejismo del siguiente postre y empezáramos a guiarnos por el valor intrínseco del ¿se derrumbaría toda nuestra economía basada en la ansiedad y el crecimiento infinito? ¿O sería ese el momento exacto en el que, por fin, empezaríamos a diseñar un mundo concebido para ser habitado profundamente y no solo para ser explotado a toda velocidad? Es una pregunta que da para pensar un buen rato. Desde luego que sí. Ahí queda eso para masticarlo con calma durante los próximos días. Cerramos aquí nuestra exploración de estas fuentes. Ojalá, antes de que termine el día de hoy, todas las personas que nos están escuchando puedan identificar en qué momento específico están tragando rápido para llegar al postre y logren detenerse lo suficiente para encontrar un pequeño rayo de sol, un sorbo de café o un crujido que les provoque un genuino Porque, la verdad, si la línea de meta siempre se va a mover, quizá el único triunfo real sea darnos cuenta de que la vida siempre estuvo pasando justo aquí.